Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Diana y hoy os vengo a contar un poquito sobre lo que estoy trabajando mucho tanto a nivel personal como a nivel profesional, algo que me apasiona y que quiero compartir con vosotros, y es el tema de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Se habla muchísimo de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, habréis visto pues, que se conocen diferentes números, que hay apps, que incluso las integran los propios relojes inteligentes o el móvil, hay muchas cosas y es un poquito confuso, entonces por eso quiero ir contándoos algunas cositas para que de manera muy general sepáis de qué va esto de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿vale? Lo primero que os traigo es este corazón, ¿vale? Vamos a ver qué sabemos del corazón, ¿no? Una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta del corazón es que el corazón no es simplemente una bomba que hace que la sangre entre, salga y demás, ¿vale? No es una maquinita que funciona a expensas del cerebro, por ejemplo, de nuestro sistema nervioso, sino que el corazón, entre otras muchas cosas, ¿vale? Tiene la capacidad de autorregularse. ¿Esto qué quiere decir? Que el corazón por sí mismo puede producir y produce de hecho su latido cardíaco, ¿vale? Tiene un pequeño marcapasos, lo tenemos aquí, tiene un pequeño marcapasos, el nodo sinusal, entonces este marcapaso produce esas contracciones musculares, ese ritmo intrínseco del corazón. Pero ¿qué más pasa? Que el corazón, aparte de ese ritmo intrínseco, está regulado por el sistema nervioso autónomo, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Nosotros en condiciones normales, nuestro corazón va a latir a una velocidad, depende de los autores, entre 80 y 100 latidos por minuto. Eso es si no tuviese influencia del sistema nervioso. Ahora bien, ¿qué pasa? Nosotros cuando estamos en reposo, si vosotros os tomáis el pulso ahora mismo, veréis que la gran mayoría de vosotros, vuestro pulso es un poquito más bajo. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay una influencia del sistema nervioso autónomo parasimpático, ¿vale? Entonces, si todo funciona bien, en circunstancias normales de reposo, nuestro sistema nervioso predominante es el sistema nervioso autónomo parasimpático. Y ahora, cuando necesitamos pues, un impulso muy grande, necesitamos mayor fuerza del corazón, necesitamos que bombee más sangre, se activa el sistema nervioso simpático y se acelera la frecuencia cardíaca, ¿vale? Además, una cosa súper importante, y es que el corazón no está recibiendo constantemente órdenes de otros sistemas, sobre todo el sistema nervioso central, sino que el propio corazón envía mucha información al resto del cuerpo. De hecho, sale más información del corazón de la que recibe. Entonces, es muy importante saber en qué condiciones está nuestro corazón, ¿vale? Además, nuestro corazón, como tenemos aquí, ¿vale?, está en constante comunicación con el resto de órganos. Esto es muy importante para cuando hablemos de lo que es la coherencia o lo que es la resonancia. No podemos pensar que nuestro organismo, cada sistema, está aislado y que no tiene nada que ver con el resto, ¿vale? Si pensamos así, es bastante probable que no consigamos tener un estado óptimo de salud, ¿vale? Todos nuestros sistemas se comunican y se van regulando. Por eso es importante que estos sistemas tengan cierta variabilidad para que sean capaces de escuchar qué es lo que está pasando en nuestro sistema y se pueda adaptar, ¿vale? Entonces creo que más o menos ya tenemos claro cositas que teníais desde un principio, ¿no? Que tenemos una frecuencia cardíaca, que tenemos un latido, pero bueno, añadimos información, que este latido lo genera en un primer momento el propio corazón. De hecho, muchos experimentos con ciertas especies animales, se coge el corazón y se mete en un sistema en el que se le está metiendo un líquido nutricio que lo que hace es oxigenarlo y el corazón sigue latiendo sin ningún tipo de nervio que vaya al corazón. El corazón sigue latiendo gracias a ese marcapasos que tiene. Pero aparte se va a ver regulado por parasimpático cuando estamos con las pulsaciones más bajitas en un estado de relajación, o con el simpático cuando le queremos meter un impulso más potente, ¿vale? Entonces ya lo tenemos todo más o menos claro y ahora lo que nos falta es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿vale? Entonces, ¿qué es la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Os he dicho que para que estar en un estado óptimo de salud, nuestros sistemas tienen que tener cierta variabilidad
para adaptarse a los cambios del entorno, ¿vale? Entonces, cuando hacemos referencia a la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿qué quiero decir? Os lo muestro aquí, ¿vale? Aquí tenemos nuestro corazón y nuestros, ¿vale? Nuestros latidos. Entonces, esos latidos, si nos pusiesen los electrodos, pues veríamos que hay diferentes curvitas, pero bueno, olvidaos de eso. Si nos ponemos un pulsómetro, por ejemplo, nos va a salir un número de latidos. Entonces, entre cada latido, ¿vale? Cada latido lo marcamos con R, entre cada latido hay un tiempo. Y este tiempo tiene que ser variable, es decir, no tengo siempre el mismo tiempo entre cada latido. Eso significaría que nuestro corazón no tiene variabilidad y que no estamos en unas condiciones demasiado buenas, ¿vale? Entonces, entre cada latido hay una variación diferente de tiempo, hay un tiempo diferente. Entonces, cuando hablamos de variabilidad, hablamos de la diferencia que hay entre cada latido en un tiempo en concreto, ¿vale? Entonces, yo si me pongo mi pulsómetro y me miro la variabilidad, mi pulsómetro va a enviar la información de cuánto tiempo hay entre cada latido y el programa que yo estoy utilizando me va a decir pues que entre cada latido la variabilidad es de X. Otra vez, en condiciones normales, cuanta más variabilidad, mejor, ¿vale? Aunque hay algunas patologías que sí que pueden hacer que variables demasiado altas no sean de muy buena señal, pero en principio nos vamos a quedar con, si yo tengo más variabilidad, es mejor. Luego ya os diré algunas aplicaciones específicas, ¿vale? Entonces, la variabilidad nos va a indicar la variación que hay entre cada latido, ¿sí? Pues voy a dejar esto por aquí. Vale, ya tengo un número, ya tengo la variabilidad. Ahora, ¿qué hago con la variabilidad? Porque si alguna habéis utilizado algún programa, habéis visto que os salen un montón de datos, un montón de números y que puede ser un poco confuso, ¿vale? Nosotros tenemos esos latidos, esos R, 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 o esos intervalos entre cada impulso, entre cada latido, y ahora con esos numeritos que están en milisegundos, en la distancia que hay entre cada uno, yo puedo hacer diferentes cálculos. Bueno, yo no, pero a través de programas matemáticos y estadísticos puedo hacer diferentes cálculos. Hay tres tipos de cálculos fundamentales, aunque nosotros vamos a ver solo dos, ¿vale? Y lo tenemos aquí. Vamos a ver estos cálculos que hacen referencia al dominio de tiempo y los que hacen al dominio de frecuencia, ¿vale? Probablemente lo que más os suene es lo de dominio de frecuencia. Si yo hablo de muy baja frecuencia, de baja frecuencia o de alta frecuencia, ¿vale? Eso sería un cálculo un poquito más avanzado. Lo más facilito sería el dominio de tiempo. Es decir, si yo entre cada intervalo tengo X milisegundos, con ese tiempo voy a hacer cálculos, ¿vale? Entonces, si viésemos una curva, veríamos aquí cada ciclo y lo veríamos a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces aquí nos aparecen los ciclos que yo voy a tener en un tiempo dado. De aquí, bueno, puedo sacar el SDNN, el SSSD, el RMSSD y unos montón de siglas un poquito complejos. Luego veremos que nos vamos a quedar solo con uno, ¿vale? Y luego, en cuanto al dominio de frecuencia, que es lo que estamos todos más acostumbrados a ver, se suele dividir en tres, aunque cada vez están hablando de más particiones más pequeñas todavía. Hablamos de frecuencias muy bajas, de frecuencias bajas y de frecuencias altas, ¿vale? Nos vamos a quedar nosotros con low frequency y high frequency. LF, HF, que son las variables que más solemos utilizar, ¿vale? Entonces nos va a decir, a lo largo de esta frecuencia vamos a sacar un pico. No voy a contar mucho de cómo se hacen los cálculos, pero sí que cuando vosotros estáis haciendo esa medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, os va a salir un numerito para baja, para alta o para muy baja, según el programa que estéis utilizando, ¿vale? Y ahora es cuando vamos a empezar a ver cómo aplicamos estas cosas. Entonces, dejo también mi cuadradito aquí y vamos a ver qué uso le vamos a dar a cada cosa, ¿vale?
Cosas que son importantes tener en cuenta. En condiciones normales, la variabilidad de la frecuencia cardíaca va a estar muy influenciada por la respiración, ¿vale? Es decir, que yo cuando inhalo, si estoy viendo esta curvita, cuando inhalo va a subir porque mi frecuencia cardíaca sube y cuando exhalo va a bajar porque mi frecuencia cardíaca está bajando, ¿vale? Esto se produce porque yo cuando estoy inhalando, mi diafragma baja, mis pulmones, mi cavidad torácica aumenta, entonces la presión que yo tengo intratorácica es menor. Como es menor, está desactivada esos receptores que tenemos de la presión que nos van a bajar la presión arterial, ¿vale? Entonces, como está bajita la presión, lo que va a ocurrir es que el sistema vagal, ¿vale? El tono vagal va a aumentar, entonces me va a aumentar la frecuencia cardíaca. Cuando yo estoy exhalando, todo lo contrario, sube mi diafragma, aumenta la presión intratorácica, entonces mi sistema vagal se va a activar y me va a bajar la frecuencia cardíaca, ¿vale? Entonces yo cuando inhalo, simplemente no es que me suba el sistema nervioso simpático, sino que yo cuando inhalo, mi sistema nervioso parasimpático, ¿vale? Mi sistema vagal está inactivo. Entonces, como está inactivo, sube la pulsación. Y yo cuando exhalo, los receptores van a activar el sistema nervioso parasimpático y por eso me va a bajar la pulsación, ¿vale? Entonces, a estos mecanismos lo vamos a llamar arritmia respiratoria sinusal, ¿vale? ¿Sí? Vale, pues me quedo ahí. Entonces, cosas que podemos utilizar. Generalmente se ha dicho, si nos vamos a nuestro dominio de frecuencia alta y baja, ¿vale? Nos han dicho que las altas frecuencias se relacionan con el tono vagal. Es decir, que si yo tengo unos números muy elevados en alta frecuencia, es que mi sistema vagal, mi sistema parasimpático, está en muy buenas condiciones. Esto sí es cierto, pero tenemos que tener en cuenta que cuando yo estoy respirando, por ejemplo, deportistas o cuando personas que hacen yoga, que están muy acostumbradas a hacer exhalaciones muy largas o respiraciones muy lentas, en vez de estar en las altas frecuencias, están en la baja frecuencia. Entonces, este parámetro no nos ayuda mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero la forma más sencilla de mirar el sistema nervioso parasimpático, en vez de ser un dominio de frecuencia, será un dominio de tiempo, ¿vale? Entonces, si yo utilizo mi variable RMSSD, ¿vale? Que es una raíz cuadrada de no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé cuándo, ahí es donde voy a obtener mi información sobre el sistema nervioso parasimpático, sobre si mis tanques vagales están a tope de energía, ¿vale? Entonces, en vez de mirar el dominio de frecuencia, voy a mirar el dominio de tiempo y en concreto voy a mirar el RMSST para ver mi tono vagal, mi sistema nervioso parasimpático, porque esta medida no está influenciada por la respiración, ¿vale? Entonces, yo si quiero saber cómo está mi parasimpático, me voy a RMSST, ¿vale? Ahora, si yo quiero saber cómo está mi ritmo, mi arritmia sinusal, o sea, es decir, cómo se comporta mi corazón con respecto a la respiración, sí que me voy a ir a las altas frecuencias, ¿vale? Me voy a ir a las altas frecuencias y si mi frecuencia respiratoria está por encima de 0,15 Hz, es decir, si mi ciclo respiratorio está igual o superior a 9 respiraciones el minuto, que haciendo vida normal las vamos a tener seguro, ¿vale? Entonces también me va a dar información sobre mi sistema vagal, ¿vale? Entonces, si yo tengo 9 respiraciones por minuto o más, o estoy midiéndome mientras hago otra cosa, ¿vale? Las altas frecuencias HF me va a dar información sobre mi sistema vagal, ¿vale? Si hago una respiración más lenta, ya no me serviría, ¿vale? Y luego, las bajas frecuencias. Con respecto a las bajas frecuencias, hemos tenido información muy diferente. Hay que tener en cuenta que la neurocardiología es una ciencia bastante moderna.
Se está empezando a estudiar cada vez más ahora, con más aplicaciones, entonces poco a poco se van descubriendo más cosas. Antes se decía que las bajas frecuencias se relacionaban con el sistema nervioso simpático. Ahora se ha visto que no es así, que están influenciadas por las dos. De hecho, si yo estoy haciendo un trabajo de respiración muy lento, por ejemplo, un trabajo de 6 respiraciones en 1 minuto, o lo que es lo mismo, 5 segundos para inhalar, 5 para exhalar, me voy a mover a una frecuencia baja, porque estoy en 0,1 hercio. Entonces aquí mi sistema parasimpático va a predominar las bajas frecuencias. Entonces, ¿de qué me sirve la baja frecuencia? La baja frecuencia me va a ver si, por ejemplo, yo tengo mucha activación de simpático porque estoy haciendo deporte, porque estoy haciendo ejercicio, voy a tener una frecuencia baja bastante elevada. Pero si estoy haciendo un trabajo de respiración, voy a buscar una frecuencia resonante que os voy a contar ahora, voy a tener que mirar las bajas frecuencias. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, ¿cómo está mi sistema nervioso parasimpático? Frecuencias de dominio RM, SS, D. Cuanto más alto, más parasimpático. Dominio de frecuencia. Si quiero saber cómo está mi parasimpático con respiraciones normales, me voy a ir a las altas frecuencias. Y si quiero saber cómo están mis arritmias sinusales respiratorias, me voy a ir también a las altas frecuencias. Y ahora, si quiero saber si estoy activando el simpático en circunstancias normales, me voy a ir a las bajas frecuencias, o si quiero saber cómo está mi parasimpático con respiraciones muy lentas. ¿Vale? Y luego, las muy bajas frecuencias son parámetros súper útiles, sobre todo en el ámbito de la salud, pero necesitamos mediciones de por lo menos 24 horas. ¿Vale? Entonces, si yo estoy haciendo una medición de 5 minutos, para los otros parámetros sí, pero para las muy bajas frecuencias no me va a ir demasiado bien. Y lo último con todos estos datos, con respecto al cociente que se solía calcular de bajas frecuencias partidos de alta frecuencia, había un coeficiente en función de cuál predominaba, parasimpático o simpático. Bueno, pues ahora mismo, con lo que se sabe, este parámetro no nos da demasiada información, porque como hemos visto, las bajas frecuencias pueden verse alteradas por un montón de cosas. Entonces, de momento, este dato no lo vamos a utilizar. ¿Vale? Pues, con todo esto, vamos a ir a nuestra última parte y vamos a hablar de la coherencia. ¿Qué es la coherencia? La coherencia, cuando hablamos de coherencia cardíaca, hablamos que nuestro corazón es coherente con el resto de sistemas del cuerpo. Sobre todo se habla de coherencia cardiovascular o resonancia cardiovascular. Que nuestro corazón resuena, ¿vale? O también se llama resonancia, resuena con otros sistemas. En este caso con nuestro sistema respiratorio a través de esa respiración e incluso con nuestro cerebro. Se han hecho estudios y se ha observado a qué frecuencias respiratorias es cuando se produce esta mayor resonancia. ¿Vale? Se ha hecho, pues bueno, se ha utilizado diferentes parámetros a nivel respiratorio, se ha medido a nivel cerebral los potenciales evocados del corazón y bueno, se han hecho un montón de cosas para saber cuándo entramos en resonancia. Y ahora mismo el criterio más válido es el de respirar a 6 respiraciones por minuto, sobre todo cuando yo hago un 5-5, es decir, inhalo en 5 tiempos, exhalo en 5 tiempos. ¿Qué conseguimos con esta resonancia? Conseguimos la mayor eficacia de nuestros sistemas, tanto cardiovascular como respiratorio. La máxima eficacia a la hora del intercambio gaseoso. A nivel cerebral conseguimos incluso mayor capacidad cognitiva. ¿Vale? Todos nuestros sistemas están funcionando a la vez. Entonces esto lo que hace es que resuenen entre ellos y se optimice todas sus funciones. Es súper importante este trabajo de coherencia y se han hecho un montón de estudios sobre cómo, por ejemplo, nos ayuda a regular el estrés, nos ayuda a tener mayor resiliencia o nos ayuda a adaptarnos a cualquier circunstancia del día a día. ¿Vale? Además, también mejora nuestras capacidades cognitivas. Es un trabajo muy sencillito que consiste en respirar a esos tiempos que ya hemos dicho y nos va a ayudar a entrar en un estado de coherencia.
Ahora, aparte de hacerlo, ¿no? Porque ya, si ya está estudiado, pues lo hago y punto. No, vale. Hay maneras de comprobar si estoy en coherencia o no. Si mirásemos una gráfica de dominio de frecuencia, os la he puesto aquí, ¿vale? Se van distribuyendo en las diferentes frecuencias y aparecen los picos de frecuencia. Entonces, si yo entro en resonancia, tiene que aparecer un pico muy grande en 0,1 hercios. Aquí significa que es cuando yo estoy en esa frecuencia y es cuando mis órganos están resonando. ¿Vale? Aparte, bueno, si ponemos electrodos podemos ver los potenciales focados, pero la manera más sencillita es si yo voy a mirar este gráfico de frecuencia, voy a ver ese pico sobre el 0,1. Otra manera también de saberlo es si mis frecuencias bajas, ¿vale? Mi LF está muy elevado. Esa sería otra manera de verlo, ¿vale? Pues hasta aquí con toda la información. Espero que más o menos os haya quedado claro. Sé que es un poquito, son muchas cosas, pero bueno, quería hacer así una síntesis de todo y acabar hablando recalcando la importancia de la variabilidad. Sobre todo para la salud. Hay un montón de estudios sobre cómo la variabilidad nos da información sobre nuestro estado de salud. De hecho, una variabilidad baja nos puede predecir el riesgo de muerte por cualquier causa. Se ha visto, bueno, aparte de que con la edad nos va disminuyendo la variabilidad, se ha visto que cuando tenemos personas con las mismas condiciones que va bajando su variabilidad, pues bueno, no es demasiado positivo. Se ha visto también que la variabilidad de la frecuencia cardíaca nos da información muy relevante sobre nuestro estado cardiovascular. Por ejemplo, si hemos tenido un infarto, nos han hecho un trasplante, una buena variabilidad se relaciona con la capacidad para aceptar mejor ese corazón y adaptarse. Nos da información también en paciente neurológico de cómo va a ir a lo largo de su enfermedad. Nos da muchísima información y de hecho estamos realizando investigaciones súper interesantes. Entonces, a nivel de salud, importantísimo. A nivel de estrés, una variabilidad alta nos va a hacer que seamos capaces de adaptarnos mejor a momentos estresantes y nos va a dar información también sobre qué nivel de estrés tenemos en cada momento. Si estamos pasando un periodo muy estresante y no lo estamos gestionando muy bien, lo normal es que nos baje la variabilidad. Esto es lo esperado. Entonces, no pasa nada. Nos va a hablar de la resiliencia, de cómo he perdido el estrés, de cómo nos podemos adaptar más o menos a las condiciones del entorno. Ahora mismo, por ejemplo, nos viene muy bien cuando nosotros tenemos una variabilidad muy bajita, nos puede dar información de que quizá no nos adaptamos demasiado bien a los efectos adversos. Entonces, que tenemos que empezar a trabajar un poquito para buscar una mayor variabilidad y para tener una mayor adaptabilidad, ¿vale? Habla mucho de la flexibilidad a nivel de adaptación al entorno. Nos habla de la capacidad cognitiva. Cuando nosotros estamos sometidos a estrés porque estamos haciendo algo, por ejemplo, un test que es muy difícil y estamos poniendo un reto a nuestras capacidades cognitivas, nuestra variabilidad también puede bajar. Entonces se ha observado que personas que resuelven mejor determinados problemas cognitivos suelen tener una variabilidad más alta. Entonces también puede ser una buena herramienta para medir cuál es nuestra capacidad cognitiva. A nivel de entrenamiento es súper útil para ver si nos estamos adaptando a las cargas de entrenamiento o necesitamos más descanso. Por ejemplo, podemos observar cómo se comporta nuestra variabilidad después del entrenamiento, sobre todo pasadas 24 horas. Aquí, por ejemplo, ver la variabilidad nocturna nos puede informar de si nos hemos recuperado o no nos hemos recuperado de nuestro entrenamiento. Nos va a hablar de bienestar, de cómo nuestros sistemas se comunican y de cómo nosotros nos comunicamos con nuestro propio cuerpo. Ser capaces de percibir nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, qué es lo que nos está ocurriendo, se relaciona con nuestro estado de salud.
Por ello es muy importante que cuando nos pongamos a trabajar, sobre todo con estas frecuencias resonantes, trabajemos con el foco puesto en nuestro cuerpo y en lo que está pasando, ¿vale? Y la empatía, tener una buena variabilidad generalmente nos hace ser más adaptables, no solo al entorno, sino también a otras personas. Nos hace tener una mejor gestión emocional y por tanto nos va a ayudar a comunicarnos mejor y a ponernos mejor en el lugar de los otros. Con todo esto vamos a favorecer todas las relaciones sociales y afectivas y vamos a vivir una vida mucho más saludable. Así que ya está, me he enrollado más de lo que pensaba, pero no me quería dejar nada, así que espero que más o menos os hayáis enterado, que os haya gustado y cualquier duda, cualquier pregunta ya sabéis que me la podéis hacer. De todas formas, no dentro de mucho, vendré con sorpresas para que podamos trabajar juntos la variabilidad de la frecuencia cardíaca y muchos otros aspectos. Espero que estéis muy bien, que tengáis una gran semana y nos vemos la próxima.